7 de la mañana con 44 minutos. Amigos televidentes, damos a dar la bienvenida a Daniel Suárez, coordinador nacional del MIES. Y precisamente vamos a abordar sobre este tema que sigue preocupando a la comunidad ecuatoriana y también a la comunidad extranjera sobre el flujo migratorio de los venezolanos hasta acá, hasta Ecuador. ¿Cuáles son los trabajos que se siguen realizando a propósito de las nuevas medidas también adoptadas hace poquísimos días? Muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros. Coméntenos, ustedes estuvieron la semana anterior en el sector fronterizo, y ya también se dio a conocer que se va a eliminar el tema de la solicitud del pasaporte. Muy poco tiempo. ¿Cómo analizaron esta situación? Bienvenido. Muchas gracias, Marilyn. Un saludo especial a todos los televidentes. En realidad, creo que la respuesta del corredor humanitario que ha tenido constancia la ciudadanía en todo el país, de un ejercicio de acción mancomunada de las distintas instancias del Estado ecuatoriano. Es decir, primero hay que colocar para que conozca la ciudadanía que nosotros estamos viviendo en este mes de agosto un contexto que se establece dentro de la declaratoria de emergencia humanitaria. Es decir, esta declaratoria de emergencia humanitaria, para que lo conozca la ciudadanía, establece una serie de condiciones de apoyo a las personas en movilidad humana. Y ese ha sido el propósito fundamental que ha establecido el gobierno del Ecuador, la Cancillería ecuatoriana, y con eso el 9 de agosto, pues en virtud, ustedes recordarán, estuvimos informando oportunamente, entre el 5, 6 y 7 de agosto tuvimos aproximadamente 15.000 visitantes venezolanos que pugnaban por transitar por el Ecuador de manera rápida, de manera eficiente y sobre todo preservando sus derechos. En ese sentido, pues, dada ese flujo tan importante, que se suma al flujo nacional, ¿sí? Para que también lo conozca la ciudadanía, en este momento han cursado más de 670.000 ciudadanos venezolanos y venezolanas, 150.000 han decidido quedarse en el Ecuador, de acuerdo a los datos que tiene la Subsecretaría de Migración, que es dependiente del Ministerio del Interior. ¿Quiénes son los que regularizan el ingreso de los ciudadanos extranjeros del Ecuador? Entonces, en ese contexto, Marilyn, nosotros, como Ministerio de Inclusión Económica y Social, desplegamos una serie de acciones para justamente preservar los derechos, porque hay muchos niños y niñas que están transitando con sus familias, hay muchas mujeres embarazadas, hay muchas mujeres que viajan solas, que están en un estado de altísima vulnerabilidad. Ese ha sido nuestro despliegue, es decir, la prensa ha sido testigo, los medios de comunicación, de todo el esfuerzo que hemos desplegado, no solo en las dos fronteras, es decir, digamos en los dos puntos de paso fronterizo, disculpen, en Rumichaca y en San Miguel en Sucumbíos. No nos olvidemos que esos son los dos pasos formales que están habilitados para el tránsito de ciudadanos extranjeros al Ecuador desde la hermana Colombia. Es decir, ¿cuál es la lógica con la que nosotros nos operamos? Primero atendemos a los niños y niñas en ese sector. Muchos padres tienen que hacer los trámites correspondientes, a veces vienen sin papeles y eso ha dificultado también el paso regular. En estos días está justamente por concentrarse nuevamente la Mesa de Movilidad Nacional y ahí se establecerá, Marilyn, si esta declaratoria de emergencia humanitaria se prorroga en el tiempo. Dura justamente hasta este 30 de agosto. ¿Cuáles son los aspectos que se pueden tomar para prorrogar este estado de emergencia? Puede ser el número de migrantes que ha incrementado, la situación de salud. ¿Qué es lo que se toma en cuenta? Bueno, ahí en la Mesa de Movilidad Humana Nacional, de la cual yo estoy siendo partícipe por delegación de la señora ministra, indudablemente lo que analizamos es, uno, el factor del flujo migratorio. Es decir, como vuelvo a señalar, tenemos 650.000 que ya han cruzado por nuestra frontera de manera regular, porque también hay cruce irregular. Es decir, eso no hay que extrañarse. Realmente la ciudadanía ha sido testigo a través de los medios de comunicación. En los últimos 5 años más de 2 millones han emigrado de Venezuela por las condiciones sociopolíticas. Eso indudablemente nos coloca al Estado ecuatoriano como uno de los países más vulnerables en América Latina en la recepción. En la hermana República de Colombia hay 1.100.000
venezolanos y venezolanas. Es decir, esta es una problemática no solo del Ecuador, sino es una problemática regional. Entonces, en la mesa analizamos esto, cómo está el flujo. Segundo, las condiciones, se recibe también la información por parte del Ministerio de Salud con respecto a los riesgos epidemiológicos que ahí se puedan generar. No se olviden que ahí establecimos justamente, conjuntamente con el Ministerio de Salud, un punto de atención. Ahí estamos viendo imágenes sobre el trabajo que está realizando el MIES y este corredor humanitario que también se lo conforma gracias al trabajo de varias instituciones. Y precisamente la gobernadora la semana anterior había manifestado que si es necesario también se implementarán algunos centros transitorios donde pueden estar los migrantes. ¿Han visto la necesidad de colocarlo, por ejemplo, en la ciudad de Ibarra? No hemos visto necesario colocarlo en la ciudad de Ibarra, Marilyn, y para que lo conozca también la ciudadanía, por cuanto el tránsito sigue siendo como objetivo fundamental el tránsito hacia el Perú. Es decir, no nos olvidemos que en este gran flujo migratorio, hace 3, 4 años atrás, muchos empresarios venezolanos migraron hacia el Perú y hacia Chile y a la Argentina. Entonces eso termina siendo un elemento de convocatoria a más de la flexibilidad laboral con la que funciona el Perú y Chile. Entonces, desde esa perspectiva, los ciudadanos venezolanos y venezolanas siguen pensando que su objetivo final sigue siendo el Perú y Chile. Ahora también hay que analizar un movimiento que se ha dado por parte de los ecuatorianos que es lamentable relacionado a la xenofobia. ¿Qué se les dice? ¿Cuál es la situación real que están viviendo estos ciudadanos que obviamente no es nada fácil? ¿Cuál es el mensaje que se les puede dar por parte del MIES a la gente? Si es que encuentran alguna persona que está en la calle, que está con sus maletas, que va de paso, que va de tránsito, ¿qué se les puede decir, Daniel? Bueno, esto es muy importante, Marilyn, y yo le agradezco mucho la inquietud. Hay que invocar justamente a un sentido humanitario. Es decir, yo pienso y sigo sosteniendo a través de los medios de comunicación que de ninguna manera la sociedad ecuatoriana puede convertirse en una sociedad de rechazo hacia la presencia de ciudadanos extranjeros que no ha sido por su voluntad. Realmente son condiciones muy difíciles las que se viven en Venezuela y nosotros tenemos toda la apertura. La sociedad ecuatoriana ha sido siempre una sociedad de puertas abiertas y creo que hay que mantenerlo y siempre refrescar en los ecuatorianos y ecuatorianas lo que vivimos nosotros a finales de la década de los 90 e inicios del 2000, cuando el gran flujo migratorio ecuatoriano afectaba también indudablemente a muchas de nuestras familias y tuvieron que trasladarse de manera forzosa por esas condiciones también que vivía el país hacia Europa fundamentalmente. Entonces, esta invocación, digamos, a tener un espíritu de solidaridad, una invocación a tener un espíritu de fraternidad y de acompañamiento, nosotros la seguimos invocando y nosotros como Ministerio de Inclusión Económica y Social vamos a seguir trabajando. Indudablemente también quiero decirle a la ciudadanía que de ninguna manera hemos dejado de lado la atención a nuestros grupos prioritarios nacionales, ¿sí? Porque existía también la preocupación de mucha gente que decía, no, pues el gobierno está preocupándose de los venezolanos y se ha olvidado de nosotros, de ninguna manera. Estamos actualizando el registro social, tenemos más de 50,000 usuarios en pleno funcionamiento en 998 establecimientos de atención por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social en la zona de planificación 1 y 2, es decir, en Imbabura, en Carchi, en Esmeraldas, en Sucumbíos. Aquí quiero también finalizar señalando, usted recordará, Marilyn, en una entrevista pasada me habían preguntado con respecto a la problemática que pasaba en el Juncal, eso ya se finiquitó. Lamentablemente ahí existía una práctica irregular con los ciudadanos venezolanos y eso intervino la policía, agradezco públicamente la intervención de la policía, la gobernación de Imbabura, que actuaron eficientemente y esas personas fueron movilizadas en nuestro corredor humanitario, es decir, el Ministerio de Inclusión Económica y Social dispuso recursos para movilizar más de 60 buses en estos días que trasladaron a cerca de 4,000 personas a la frontera de Huaquillas para que puedan continuar su viaje. Agradecemos la presencia de Daniel Suárez, coordinador zonal del MIES, quien ha estado con nosotros dialogando sobre este tema que todavía sigue preocupando, el tema del flujo migratorio de los ciudadanos venezolanos. Estaremos pendientes de cómo se desarrolla esta situación. Muchísimas gracias, Daniel, por estar con nosotros. De esta manera también culminamos nuestro espacio de entrevistas. Vamos a una breve pausa comercial y enseguida volvemos con más de Café Noticias.